Acción. Buenos días, mi nombre es Verónica Barahona. Hoy les hablaré sobre la evolución de las capacidades de almacenamiento de datos hasta la actualidad. El almacenamiento de datos. Los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos son componentes que leen o escriben datos en medio o soporte de almacenamiento y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de las computadoras. La reseña histórica. A lo largo de la historia se ha buscado el sistema más pequeño físicamente y con mayor capacidad para almacenar más cantidad de información y dejarla disponible para cuando es necesario utilizarla. El primer elemento usado con este fin fue el papel. En cuanto a la matemática, para resolver las operaciones y problemas, se inventó el ábaco. Con él se permitía hacer cuentas con más seguridad y menos riesgo de error. Entre los años 1600 y 1900 se inventaron máquinas de todo tipo, con el propósito anteriormente señalado. Entre los más destacados encontramos la primera calculadora mecánica en 1623, creada por Wilhelm Schäfer. En esta máquina se le llamaba reloj de cálculo, por las piezas de relojería, utilizadas como dientes y engranajes. Blaise Pascal, en el siglo XVII, inventó la primera calculadora del mundo, que llamó Pascalina. A finales del siglo XIX, Hermann Holler creó la máquina tabuladora a partir de tarjetas perforadas. Esta máquina fue usada para almacenar la información estadística destinada al censo de la población en 1890 en Estados Unidos. El funcionamiento del artefacto hacía pasar las tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos para catalogarlas en diferentes cajones. Más tarde, la máquina fue perfeccionada para realizar operaciones matemáticas. La misma se le consideraba el principio de la IBM. En 1924, las tarjetas perforadas fueron el comienzo de los dispositivos de almacenamiento. Las tarjetas perforadas. El primer dispositivo de almacenamiento fue la tarjeta perforada, la cual es una cartulina que está perforada con agujeros en distintas posiciones. Utilizada un tipo de sistema que se le denominaba binario, que consiste en ceros y unos. Por ejemplo, si queremos almacenar los datos de una persona, podríamos pasar todos sus datos escritos a binario y una vez en binario hacer las perforaciones necesarias en la tarjeta. Esta tarjeta es pues un sistema de almacenamiento. Se puede decir que es la precursora de los CDs. Por ejemplo, pues estos usan un sistema parecido, pero leído por láser y a nivel microscópico. Los discos duros. En 1956 se introdujo como un componente de IBM o RAMAC la primera unidad de disco duro, 350. Requirió 50 discos de 24 pulgadas para guardar 5 megabytes. Un disco rígido, también conocido como disco duro en algunos países, es un dispositivo que se utiliza en computadoras y otros aparatos para almacenar información digital. Almacenamiento por cintas. La cinta magnética fue el medio usado para la primera grabación de un ordenador en 1951. En el primer ordenador personal, la unidad de cinta dispositivo de grabación fue una delgada cinta de metal de media pulgada, 12.7 milímetros de ancho. Consiste en una aleación de bronce y fósforo con níquel o plata, llamado bicalloy. En 1967, IBM encomendó a su Centro de Desarrollo de Almacenamiento de San José, California, una nueva tarea: desarrollar un sistema sencillo y barato para cargar microcódigo en los sistemas de 360
de sus ordenadores centrales. En el centro educativo Jean Piaget se inventó el disquete, su nombre original era Pisquet. En los años 80 gozaron de gran popularidad los programas informáticos y los videojuegos para PC se distribuían en este formato, ya que en aquella época los programas y juegos no llegaban ni a 1 MB. Cambian perfectamente en los disquetes. Los CD-ROM y DVD. Los CD-ROM. El disco compacto o CD fue inventado por el holandés Kings Imig y el japonés Toshitada Doi en el año 1979 y puesto al mercado en 1980. En 1984 comenzaron a ser usados en la informática, permitiendo almacenar hasta 700 MB. El DVD realmente es una mejora al CD que se inventó en 1985 y fue desarrollado por diversas compañías. Memorias USB. Estas memorias fueron diseñadas como prototipo en 1995. En 1996 se le reconoció el invento a Don Moran. Trabajaron en la empresa Islary M System, comprada por SanDisk en 2006. Un poco más tarde, otras empresas diseñaron las suyas. A pesar de ser un invento de más de 10 años, pasaron casi 8 años para comenzar su popularización, pues el famoso disco de 3,1 tenía su auge entre 1994 y 2004. Las memorias más conocidas y populares son las Data Travels, desde 500 MB hasta 12 GB. Tarjetas de memoria SD. Las tarjetas microSD o transflash corresponden a un formato de tarjeta de memoria flash más pequeña que la mini SD, desarrolladas por SanDisk, adoptadas por la Asociación de Tarjetas SD bajo el nombre de microSD. En julio de 2005 mide tan solo 15 por 11 por 1 milímetro, lo cual le da un área de 165 milímetros cuadrados. Esto es 3,5 veces más pequeño que la mini SD, que era hasta la aparición de la micro SD el formato más pequeño de la tarjeta SD, y es alrededor de 1/10 del volumen de una tarjeta SD. Sus tasas de transferencia no son muy altas, sin embargo, empresas como SanDisk han trabajado en ello, llegando a versiones que soportan velocidades de lectura de hasta 10 MB por segundo. Actualmente ya existen tarjetas microSD fabricadas por Panasonic que almacenan los 90 MB por segundo de lectura y los 80 MB por segundo de escritura. Disco virtual. El disco virtual es un servicio a través del cual disponen de un espacio en nuestros servidores, donde puedes guardar información Word, Excel, PowerPoint, etc. Con las respectivas garantías de seguridad y privacidad. La finalidad de este servicio es doble. Por un lado, que los usuarios pueden tener accesibles sus ficheros desde múltiples dispositivos, y una segunda vertiente consiste en que sus ficheros estarán respaldados online, por lo que en caso de problemas con datos de su equipo, ejemplo, fallo de un disco duro, un robo de la portátil, son datos que siguen estando accesibles. Muchas gracias por su atención.